Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de mi serie en YouTube. En esta oportunidad quiero hacerles algunos comentarios que creo relevantes en relación con la enfermedad COVID-19 o la infección por coronavirus. Como todos ustedes saben, ha habido una progresiva disminución en los casos en aquellas ciudades que ya han pasado por el pico de infecciones y afortunadamente ha bajado también en forma consistente la mortalidad en esas ciudades. Sin embargo, aquellas ciudades que no habían sido todavía expuestas al virus y que estaban en cierta forma no cumpliendo rigurosamente la cuarentena, esta apertura prematura ha creado pues el marco para un resurgimiento del número de casos y un resurgimiento en el número de pacientes hospitalizados. Habrá que esperar unas cuantas semanas para ver el impacto de esta segunda ola de crecimiento en algunas ciudades, sobre todo en el interior de los Estados Unidos, en estados como Texas, Luisiana, Arizona, New México, etcétera, Florida también. Y veremos entonces qué ha pasado en ese sentido, en que si este número de casos nuevos, producto no solamente de las infecciones, sino de una mejor capacidad de identificar a estos pacientes por la vía de las pruebas, se traduce también en pacientes hospitalizados y con complicaciones. Como ustedes saben, en muchas ciudades donde se alcanzó un pico grande de infecciones, ya estas están descendiendo, en particular en estados como Nueva York y otros estados como California, donde en un momento dado se pensó que iba a haber una escalada enorme de pacientes que iban a saturar la estructura hospitalaria, pues esta no se presentó de esa manera tan dramática como se esperaba y afortunadamente el número de casos ha ido progresivamente bajando y aún mejores noticias es que el número de muertes y de personas con daños permanentes posteriores a su hospitalización con esta enfermedad han también descendido progresivamente. No obstante, en otros estados donde se han liberado prematuramente las restricciones al distanciamiento social, se está observando una nueva escalada en el número de casos. Es importante entender que esta enfermedad claramente está ahora más definida que se contagia, es por un contacto bastante directo y bastante duradero con alguien que está infectado. No es una cosa tan frecuente que una persona se infecte por tocar una superficie o por estar en una zona donde haya habido alguna persona con el COVID-19 antes. Es decir, la posibilidad de contagio, de que la carga viral sea significativa como para infectarse, producto de que uno tocó una u otra superficie, no es tan probable como se pensó originalmente. Lo que sí está como bastante establecido es que las personas que se infectan son aquellas que han estado en contacto con otras personas cercanas, es decir, que han podido hablar, comunicarse o recibir una carga viral producto de un estornudo, de la misma proyección de la voz o de la tos. Entonces eso es interesante porque eso refuerza la necesidad de usar el tapaboca para reducir la posibilidad de infectar a otros proyectando esto. Vamos a hablar ahora de lo que sabemos del tratamiento. Hay tres líneas de tratamiento. El tratamiento sintomático, que es el que se da en los hospitales cuando los pacientes llegan y está fundamentalmente dirigido a controlar el proceso inflamatorio e infeccioso, a tratar de mejorar la oxigenación del paciente. Todos estos pacientes que van al hospital con COVID-19 ingresan por dificultad respiratoria y fiebre. Ese es el signo, digamos, más significativo en ese momento. Si usted incluso da positivo al coronavirus, pero no tiene esa sintomatología de dificultad respiratoria, lo más probable es que lo vuelvan a enviar a su casa y le exijan que mantenga una cuarentena estricta. Pero si usted ya viene con problemas respiratorios, se produce un triaje, es decir, una decisión que se toma de ponerlo en el hospital para darle un monitoreo leve, que es un monitoreo leve, que lo ven frecuentemente las enfermeras, toman sus signos vitales, etcétera, y establecen su oxigenación. Le ponen un aparato que se llama el oxímetro y en uno de los dedos, y con ese aparato monitorizan la saturación de oxígeno de su sangre. Si esa baja por encima de cierto nivel, típicamente 92-93%, entonces usted es pasado a una segunda categoría de riesgo donde empiezan a suministrarle oxígeno.
porque evidentemente usted con su respiración normal no puede mantener los niveles de oxígeno en sangre necesarios para enfrentar la enfermedad. Luego, si esta situación se hace mucho más severa y a pesar de usted estar recibiendo oxígeno por vía de cánula o bien sea por vía de una suerte de burbujas o de cámaras donde en forma variable van graduando la oxigenación para ver qué tanto sus pulmones pueden oxigenar la sangre. Sus pulmones tienen la función de tomar ese oxígeno que usted respira y llevarlo a la sangre. Si hay un bloqueo en ese tránsito del oxígeno de los pulmones a la sangre, obviamente a pesar de que usted esté recibiendo oxígeno al 100%, su sangre no va a verse oxigenada y entonces usted va a empezar a complicarse derivado de la falta de oxigenación. Y en los casos ya más severos se pueden entonces colocarlo usted en una terapia intensiva donde van a darle un respirador, es decir, un aparato que a presión le va a meter aire, no solamente oxígeno, sino le va a meter presión para facilitar el paso de este gas, de este oxígeno a la sangre. O sea que esas son las tres cosas que pasan en el hospital a los pacientes. ¿Qué hemos aprendido con esto? Una de las cosas que yo pienso que está siendo cada vez más relevante es la manera de tratar a estos pacientes. Tradicionalmente las infecciones virales nunca se han tratado con antibióticos, pero en este caso se utilizan combinaciones de antibióticos con retrovirales para prevenir complicaciones con agentes infecciosos que empeoran en todo caso la vida del paciente. Más aún, investigaciones que se están desarrollando desde hace 2 o 3 meses han demostrado que esta enfermedad no es nada más una neumonía o una inflamación de las células del pulmón, sino que también se produce un proceso vascular, una suerte de vasculitis, porque el virus ataca el sistema de control del endotelio, afecta una serie de receptores tanto en las células pulmonares como en los vasos sanguíneos que llevan al pulmón y desata lo que se llama una tormenta de anticuerpos que actúa llegando al pulmón pretendiendo limitar el proceso de expansión viral, pero en ese proceso agravando la situación de inflamación, de congestión, de edema a nivel de la membrana que separa el oxígeno del pulmón hacia el oxígeno de la sangre. Vamos ahora a lo que sabemos en relación con los tratamientos. Se habló mucho de la cloroquina, el presidente la promovió en sus mensajes, se hicieron algunas pruebas, pero todo parece a estas alturas del juego concluir que la cloroquina no aporta significativamente ninguna ventaja en el tratamiento, ni preventivo para evitar que la enfermedad se complique, ni curativo para tratar a pacientes severamente afectados de esta enfermedad. Entonces la cloroquina, pues ya incluso la FDA la ha descalificado para efectos de uso en casos de COVID-19. Otra droga, un antiviral llamado Remdesivir, que fue también inicialmente visto con entusiasmo por haber reducido el número de días de hospitalización en pacientes severamente afectados, pareciera también no ser necesariamente el tratamiento más efectivo para esto. Ayuda en combinación con otros antibióticos, pero no parece ser tan relevante como pensaron originalmente. Se usa el plasma de personas que ya han pasado la enfermedad y este plasma tiene anticuerpos contra el coronavirus y se está usando debido a que este es un recurso escaso solamente en pacientes severamente graves por esta enfermedad. Otro de los medicamentos que originalmente se pensó que podía tener un rol relevante en el manejo del COVID-19, que era el Ivermectin, un antiparasitario que se ha promovido en algunas ciudades del mundo. Aparentemente esos casos anecdóticos de personas que habían mejorado con este medicamento no se ha traducido en resultados validables por vía de los protocolos de investigación. Hay empresas que están también promoviendo tratamientos con anticuerpos monoclonales. Estos son anticuerpos que se diseñan especialmente para atacar diferentes aspectos de la superficie del virus.
Sin embargo, están todavía a nivel de etapa de experimentación y no hay aparentemente mayores noticias en este sentido. El proceso de vacunas está en pleno desarrollo. Hay múltiples países dedicados a tiempo completo al desarrollo de esta vacuna, mucha competencia, mucha colaboración, pero todavía no han emergido los resultados de esta primera, segunda y tercera fase de evaluación de la efectividad de esta vacuna en su capacidad de generar inmunidad, protección a los pacientes contra el virus. O sea que es poco probable que esté lista para distribución a finales de este año, pero se sigue trabajando y esperando los resultados de las poblaciones. Una droga que en días recientes ha mostrado, a raíz de un estudio inglés en la Universidad de Oxford, ha mostrado su eficacia en el manejo de esto, es una droga bastante conocida por nosotros, que es la dexametasona, el famoso Decadron, que siempre hemos usado en medicina en casos de procesos inflamatorios alérgicos. Se utiliza mucho este agente esteroideo. Este es un esteroide que se utiliza como un antiinflamatorio de respuesta rápida y es un medicamento ampliamente utilizado. Y ahora que lo están usando, en virtud de que se ha descubierto que este proceso de infección viral desarrolla un proceso inflamatorio vascular, una suerte de vasculitis, inflamación del endotelio que recubre el interior de los vasos y que ataca también las células pulmonares. Y este proceso inflamatorio aumenta la llegada de líquido al pulmón, lo encharca de una u otra manera e impide que este pulmón oxigene la sangre. Y evidentemente siempre se pensó que uno nunca debía usar en enfermedades virales donde uno necesita que el sistema inmunológico sea el que defienda contra el virus. Nunca se debían usar antiinflamatorios porque obviamente los esteroides reducen la respuesta del sistema inmunológico. Es decir, el uso de esteroides en las personas reduce su capacidad de respuesta inmunológica. Pero en este caso, como parte de las complicaciones severas del COVID-19 es precisamente un proceso inflamatorio de tipo alérgico fuerte, severo, el uso de esteroides, en este caso de la dexametasona, está siendo muy efectivo en evitar las complicaciones y la muerte en aquellos pacientes graves que ya están a nivel de necesitar ventiladores. Así es que de una u otra manera, esa es ahorita una de las mejores noticias que yo pienso que en los próximos meses va a demostrar ser salvador, como siempre ha sido. Siempre se comentaba en medicina que cuando ya uno no había nada que hacer, pues había que darle esteroides. Y bueno, para todos los que hemos seguido el curso de este proceso, es interesante ver cómo esta vieja droga, ampliamente conocida por todo médico desde hace décadas, la dexametasona o Decadron, como la llamaban en nuestros países, pueda hoy ser utilizada efectivamente para reducir la gravedad del cuadro producido por el COVID-19. Otra de las preguntas que me hacen con frecuencia es si realmente es verdad que las personas con el grupo sanguíneo O están protegidas contra el coronavirus y las personas que tienen el grupo A pues son más vulnerables. Hay una correlación entre el número de pacientes que se complican por el coronavirus con aquellas personas que tienen el grupo sanguíneo A. Sin embargo, correlación no significa que haya causa-efecto. En otras palabras, la data parecería sugerir que las personas con el grupo A tienen una mayor susceptibilidad a complicarse con el virus y las personas con el grupo sanguíneo O están menos frecuentemente asociadas a este tipo de problemas del COVID-19. Pero todavía la data no es concluyente, así es que el virus le ha dado a grupo A y a grupo O y a grupo B, así es que no precisamente es una garantía de que esto los vaya a proteger. Desde el punto de vista de qué seguir haciendo, bueno, de más está decirles que ya saben lo que hay que hacer, ponerse el tapaboca, tratar de evitar estar cerca de personas que en un momento dado pueden estar infectadas. Como no sabemos quién puede estar infectado, pues uno debe asumir que todo el que se le acerca a uno está cargando el virus. Por eso hay que mantener la distancia y usar el tapaboca y evitar en lo posible el contacto de toque con las manos. Y si se toca las manos, pues hay que lavarse las manos constantemente, usar gel
imposible tener un agua y jabón cercano y mantener entonces, evitar el toque con los ojos, la nariz y la boca. También se ha sugerido mucho el uso de la vitamina D, la vitamina D3 en dosis importantes. Hay mucha información todavía que habrá que evaluar en el futuro y que tiene que ver con las defensas del epitelio de la nariz y de la boca que mejoran con altas dosis de esta vitamina D3, así como también del magnesio y la vitamina B12. En otras palabras, cualquier complejo vitamínico o simplemente comer adecuadamente puede resultar esencial en el hecho de mantener un sistema inmunológico adecuado. Entonces, hacer ejercicio, mantenernos sanos en el sentido de evitar complicaciones de salud de otro tipo y mantener el distanciamiento social siguen siendo las prioridades. No creer que el virus ya pasó, todavía está allí, está allá afuera, hay gente infectada y usted no sabe si usted es susceptible o no. Habrá que esperar finalmente la llegada de la vacuna, pero también hay que ser optimistas porque ya los médicos en los hospitales que están lidiando con esto están mejor entrenados para manejar estos casos y saben ahora mejor lo que se llama la fisiopatología y la evolución natural de la enfermedad, lo cual les permite pues tratar a los pacientes en forma más efectiva. Entonces ese es mi comentario hoy en relación al COVID-19 y espero pues seguir llevándoles información en este sentido. Gracias por su atención.